Muy bien, quiero compartirle un tema que titulé Un enemigo que trae muerte. Y le voy a agradecer que usted me ayude después de que leamos el pasaje a que entre todos encontremos cuál es ese enemigo que trae muerte. Romanos capítulo 6, versículo número 23. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese enemigo que trae muerte? Vamos, dígalo fuerte, ¿cuál es? Pecado. Mira el del lado, dígale pecado. El pecado es nuestro peor enemigo, peor que Satanás. Satanás puede de pronto destruir nuestro cuerpo, pero el pecado puede destruir nuestra vida eterna. La paga del pecado es separación. Y muerte significa separación. Entonces la paga del pecado es separación eterna de Dios. Y desafortunadamente creo que muchos de nosotros en algunas ocasiones subestimamos o desconocemos las acciones y los resultados del pecado en nuestra vida. A veces no dimensionamos que el pecado destruye nuestro espíritu. En algunas ocasiones me he preguntado por qué, si nosotros hemos oído la palabra de Dios, si hemos escuchado acerca de Dios, reincidimos en ciertas cosas en nuestra vida que sabemos que no están bien. ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos que la pornografía, por ejemplo, es un pecado, volvemos y caemos y volvemos y caemos y volvemos y caemos? Y el apóstol Pablo me dio una indicación de algo que pasa en nuestra vida y está en Romanos capítulo 7. La razón por la cual muchas veces caemos y no entendemos qué pasa. Romanos 7, 21 al 23 dice Pablo lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y en algunas ocasiones creo que hemos malinterpretado un poco lo que Pablo quiere decir, ¿verdad? Y nos escudamos cuando estamos en esa vida de pecado repetitivo en donde Dios nos ha hablado una y otra vez insistentemente acerca de algo que tenemos que cambiar. Nos escondemos detrás del proceso. Esa es como que la frase a veces predilecta o preferida de muchos de nosotros, que estamos en el proceso tratando de cambiar, tratando de hacer las cosas diferentes. Porque decimos, quiero hacer lo que Dios me manda hacer, pero hay algo dentro de mí que me lleva a hacer todo lo que está mal. Y yo pienso que Pablo fue mostrarnos algo muy especial, y es que dentro de nosotros hay una guerra. La guerra por obedecer y la guerra por desobedecer. Cuando nosotros desobedecemos o cuando aceptamos la voz del pecado, ese poder nos esclaviza y es el poder que trae muerte. Ahora, a través de un ejemplo en la palabra de Dios, quiero que entendamos por qué como cristianos, por qué a nosotros como creyentes nos toca batallar tanto con el pecado, por qué tenemos que enfrentarlo y qué pasa cuando no lo enfrentamos. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. El Señor le dijo en el versículo 6, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Mira el de lado, dígale, tú debes dominarlo. Ahora el Señor me llevó a ver a Caín de una manera diferente. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué sabe usted de Caín? ¿Cuál sería su respuesta? Que era un asesino, ¿verdad? Lo primero que viene a la mente es Caín, asesino. La escena que está grabada profundamente en nuestra mente es a Caín asesinando a su hermano Abel. Pero el Señor me dijo, ¿y qué de Caín? ¿Qué era Caín antes de matar a su hermano? ¿O quién era Caín? Caín era un hombre que buscaba a Dios. Fíjese que el versículo empieza mostrándonos a Caín llevando una ofrenda a Dios.
O sea, Caín era una persona que estaba interesada en tener relación ¿con quién? Con Dios. Aunque ya habían caído sus padres y ya habían salido del jardín del Edén, existía un interés. Adán había conocido cara a cara, podía escuchar la voz de Dios, sabía quién era el Señor y él vivía ahora apartado por su pecado, pero aún en medio de su limitación, ellos buscaban a Dios. Ellos, los dos, Abel y Caín, presentaron un sacrificio porque querían tener relación con Dios. Esto me hizo ver algo de Caín. Caín no era un borrachín que no quería nada de Dios. Caín no era un drogadicto que no quería nada de Dios. Caín no era un adúltero que no quería nada con Dios. Caín era un hombre que quería tener relación con Dios. Pero ¿qué pasó en la vida de Caín? Caín le abrió la puerta ¿a quién? Al pecado. ¿Quién está ansioso y al acecho para controlarnos? El pecado. Ahora, ¿por qué le remarco estas características de Caín? Porque a veces pensamos que el pecado es para la gente que no conoce de Dios, para la gente que está lejos de Dios. Y nosotros entonces nos descuidamos y como Caín le abrimos la puerta a un enemigo que está ansioso, que está deseoso de controlarnos. Como dijo Pablo, de activar en nuestra vida un poder que esclaviza, un poder que trae destrucción. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y a veces considero o veo en lo que uno puede observar en la iglesia que muchas veces, en muchas ocasiones, la gente de afuera es más consciente. La gente que está lejos de Dios es más consciente de tener que renovar su vida de ese pecado que nosotros que estamos dentro de la iglesia. Por eso los primeros que tenemos que recibir la alerta de parte de Dios en esta mañana somos nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Usted vino en esta mañana a qué? A buscar de Dios, a establecer una relación con Dios. Usted vino de una u otra forma a presentar su vida como una ofrenda especial al Señor porque queremos tener relación. ¿Hay alguien aquí que no quiera tener relación con Dios? Todos queremos, como Caín lo quería. Pero Caín le abrió la puerta al pecado. Jesús dice algo interesante en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús dijo, frente a una pregunta, les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Dos cosas interesantes. El pecado nos ¿qué? Esclaviza. El pecado en nuestra vida es un agente que nos lleva a cautividad. No podemos hacer lo que quiero. Por eso Pablo dice, yo no termino haciendo lo que no quiero. Porque hay un poder dentro de mí que me tiene esclavizado. El poder del pecado en nuestra vida es esclavitud. Pero también la palabra de Dios, Jesús nos dice que el Hijo nos hace libres. Mira al lado, dígale, el Hijo te hace verdaderamente libre. Y al ver este pasaje me hice una pregunta. ¿Por qué si Jesús nos ofrece libertad? ¿A quién le ofrece la libertad Jesús? A nosotros, a los hijos de Dios, a los que aceptamos y reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida. A nosotros Dios nos llamó a libertad. Si Jesús nos ofrece esa libertad, ¿por qué no abrazamos la libertad? Sino que seguimos estando en la iglesia, pero abrazamos la esclavitud. Porque el problema es ese, que dentro de la iglesia que busca el Señor Jesús es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Ahora, cuando hablo de iglesia no me refiero al edificio como tal, sino a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios menciona o nos referencia como el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablo de iglesia, me estoy refiriendo a mi vida personal. ¿A quién busca Dios? A alguien puro, sin mancha, sin arruga. Así te está buscando el Señor a ti y a mí. Pero la pregunta es, ¿por qué si nosotros tenemos una libertad maravillosa, preferimos abrazar la esclavitud que la libertad? ¿No le parece extraño? Cristo nos hizo verdaderamente libres, pero no vivimos en esa libertad. Y quiero compartirle algunas razones que nos llevan a despreciar la libertad de Cristo para abrazar la esclavitud del pecado. Para abrazar aquella acción que en nuestra vida nos separa de Dios. 6 razones
que te quiero compartir en esta mañana. La primera de ellas, ¿por qué abrazamos la esclavitud del pecado? Porque desconocemos el verdadero significado de la palabra pecado. Yo quiero que piense por un momento a esta pregunta. ¿Qué significa para usted pecado? ¿Qué significa para usted pecado? Deme una definición de pecado. Muerte espiritual. ¿Qué es para usted pecado? Ajá, ¿qué más? Desobediencia. Todo lo que nos aparta de Dios. Si yo le digo adulterio, usted inmediatamente lo asocia a ¿qué? Pecado. Si yo le hablo de fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿usted lo asocia a qué? Pecado. Si yo le digo idolatría, pecado. Brujería, orgullo, lascivia, lujuria, pornografía, masturbación, pecado, ¿verdad? ¿Qué tal los celos? Gritería, ira descontrolada, necedad, terquedad, obstinación, chisme, crítica, murmuración. Pero hay muchos que no saben. Por si no lo sabía, todo eso que hemos mencionado es pecado. Entonces lo voy a volver a preguntar. Voy a preguntar dos para que usted esté seguro de que eso es pecado. Porque la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Porque veo algunos como que, ay, eso sí será pecado. Sí, sí es pecado. La Biblia dice que eso es pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Entonces, ¿adulterio es pecado o no es pecado? Pecado. ¿La mentira? Pecado. Que ya subió más el porcentaje. Los demás no saben, no responden. Pero eso me hace entender algo, que nosotros asociamos el pecado solo a lo negativo. Acciones negativas, pecado. La conciencia nos ayuda a entender que eso es pecado. Robar, pecado. Mentir, pecado. Pero una pregunta. ¿Será que servir es pecado? ¿Servir a Dios? Depende, ya lo vamos a ver. Depende. ¿Qué le quiero hacer entender? Que no podemos buscar una definición de pecado solo por asociación a cosas negativas. Pecado es más que eso, y Jesús nos lo enseñó en una parábola en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 21. Hay muchas cosas más que son pecado para Dios, y nosotros tenemos que entenderlas. No limitemos el significado de pecado solo a las acciones negativas de nuestra carne. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 21 dice lo siguiente. Frente a una pregunta, Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles, a los callejones de la ciudad, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. O sea, Jesús aquí nos está enseñando que pecado es más que asociación a cosas negativas o a cosas destructivas. Hay cosas que pueden ser en apariencia buenas o pueden ser buenas en sí mismas, pero pueden terminar siendo ¿qué? Pecado. Porque el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Pecado es no someterse a la autoridad de Dios. Y Jesús puso ejemplos palpables para nosotros. El primer ejemplo es la persona que compró un campo y por ir a inspeccionarlo no escuchó el llamado o la invitación que le hizo el Señor. Yo puedo vivir una vida apartada de muchas cosas malas, pero si yo cambio a Dios, si mi interés
por las posesiones resulta ser más importante que la sumisión inmediata a la palabra de Dios, para Dios eso es pecado. ¿Por qué el joven rico no pudo seguir a Jesús? Porque su amor por el dinero era mucho mayor que la obediencia que él le podía profesar al Señor. Entonces, ¿sí observa usted que pecado es más que acciones negativas? Implica también empezar a reconocer las actitudes o la intención de nuestro corazón. Jesús no solamente habló acerca de la intención de frente o el interés a las posesiones, también nos habló acerca de que el interés por los negocios está por encima del interés por las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un trabajo y me pueden llamar a ofrecerme uno mejor, pero si yo no le pregunto a Dios y acepto el otro, puedo estar en pecado. A veces creemos que solo es cuestión de dinero. No, es cuestión de obediencia, porque Dios no quiere sacrificios. Dios quiere es obediencia. Por eso el pecado no solamente es acciones negativas, el pecado es sometimiento a la autoridad de Dios. Cuando yo estoy casado, ¿será que casarse es malo? Y los casados no dicen nada, los veo. ¿Ah? Casarse es lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer. Dos mejor que uno. Si a uno le da frío, el otro lo ayuda. Si uno cae, el otro lo levanta. Para pelear es mejor dos que uno. Yo no tenía nada cuando me casé, pero me casé y empecé a prosperar, porque la Biblia dice que el hombre que haya esposa haya el bien. Entonces, ¿será que no es una bendición estar casado? Maravilloso, es espectacular, es el mejor estado del mundo. Pero el problema es cuando yo le doy más prioridad a mi esposo o a mi esposa que a Dios. Cuando por agradar a mi esposo o a mi esposa desobedezco la voluntad de Dios. Para mi esposo maravilloso, pero para Dios no es tan maravilloso. Entonces, pecado es más que acciones negativas. Es no someterse a la autoridad de Dios. Segunda razón por la cual nosotros podemos caer en el estado de Caín: por el orgullo y por la confianza en nosotros mismos, porque creemos que no estamos atrapados en grandes pecados. Muchos de nosotros fuimos instruidos con esa concepción: pecados capitales, pecados veniales. Entonces miramos hacia el patio del vecino, que es el del enemigo, y decimos: yo no soy como ese. Ya yo no me emborracho. Yo le puedo decir que ya yo no me emborracho, no me tomo ni un solo trago. Antes lo hacía, ya no. Y uno podría jactarse de eso. Eso es orgullo. Empieza uno a depender de lo que uno ha hecho. Y el Señor también nos da en una enseñanza, en una parábola, una lección acerca del orgullo y la confianza en sí mismo. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice: Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Pues en nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cuando uno llega a la iglesia, uno llega como el publicano, así como ese cobrador de impuestos: Señor, yo no sirvo para nada. Señor, yo no valgo. Yo era un borrachín. Señor, mira, anoche me tomé todos los tragos del mundo. Así llega uno a la iglesia.
Mira, yo tuve, ay, sí, ese desliz, sí, Señor, yo otra vez volví a caer con mi novia, o Señor, le fui infiel a mi esposa o a mi esposo. Así llega uno con esa actitud. Mientras que a veces cuando uno lleva años en la iglesia, confía en su propia rectitud. Y entonces uno dice, yo no soy como ese, véalo ese llorando, ese debe ser pecador. Y el problema del orgullo y de la confianza en su propia rectitud es que trae engaño al corazón. Entonces en la iglesia hay mucha gente engañada. Cree, camina porque lleva años en la iglesia, camina y cree que está súper bien. Entonces la persona llega donde el líder, a mí me ha tocado, y entonces uno le dice, bueno, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? No, bien, bien. Háblame de tu familia. No, súper bien, mis hijos. ¿Y tu pareja, en tu matrimonio? ¿Cómo va tu? Perfecto. ¿Tú no tienes peleas con tu esposa? No, nos llevamos increíble. Y eso me hace entender que esa persona está caminando en orgullo y en confianza, dependiendo de su propia rectitud. Porque creo que todos tenemos problemas en la casa. Somos dos. Y el hombre se pule con el hombre, así como el hierro se pule con el hierro. Por eso yo no creo, cuando una persona me dice que toda en su vida está perfecto, no le creo. Y sé que está andando en orgullo y en confianza en su propia rectitud. ¿Cuál es el mejor lugar para albergar el engaño? El corazón. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso, perverso, malo. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es especialista en generar hipocresía en nosotros. Nos miramos al espejo y decimos, todo está muy bien, cuando en realidad todo está muy, pero muy mal. ¿Y sabe qué es lo que a mí me entristece? Que la iglesia está llena de gente engañada. Creen que está muy bien, cuando en realidad está muy, pero muy, muy mal. Preferiríamos a muchos publicanos y pocos fariseos. Mira el de lado y dígale, tú eres un publicano, no un fariseo. Tercera razón. Vivimos por conocimiento comunicado y no por conocimiento revelado. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. A ver a cuántos les pasó. ¿A cuántos de ustedes su papá o alguna autoridad le dijo, no le abra los ojos a su mamá? A ver, levante la mano el que alguna vez le dijeron eso. No le abra los ojos a su mamá. Eso se llama conocimiento comunicado. No lo expresaron. Nos dijeron que eso no estaba bien, que había que respetar ¿a quién? A la mamá, porque la mamá es una autoridad. Eso es como un conocimiento comunicado. Si nos lo enseñaron y nos demostraron que eso era un problema de conducta y que eso no era considerado como algo bueno, ¿por qué lo volvíamos a hacer? Porque al día siguiente nos tenían que decir, otra vez usted abriéndole los ojos a su mamá, y sacaban la correa y tome, para que lleve y respete. A su mamá no se le habla así, a su papá no se le habla así, al profesor no se le habla así. ¿Por qué se repite la conducta si ya sabemos que no está bien? Porque es un conocimiento comunicado. ¿Cuántas veces no nos han hablado en la iglesia que el adulterio es pecado? Que la fornicación es pecado, que la pornografía es pecado, que la masturbación es pecado, que la idolatría es pecado, que la brujería es pecado, y lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque vivimos de conocimiento comunicado y no conocimiento revelado en nuestro corazón. No baja al corazón. Se queda en donde, aquí, y aquí en la mente solamente información. Lo que no pasa de la mente al corazón no produce transformación. ¿Quién baja el conocimiento a nuestra vida, a nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y la señora Eva no tenía conocimiento revelado, sino conocimiento comunicado. Se lo voy a mostrar. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Vamos a devolvernos por allá a Génesis 2. ¿Qué le dijo al Señor a Adán después de que lo creó? Le dijo, mira, todo esto te he dado, gobiérnalo, sojúzgalo, come de todos los árboles que hay, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán?
se lo comunicó ¿a quién? A Eva. Eva, porque Eva apareció después, ¿no? Fue creada después de la costilla del hombre. Eva, podemos comer de todo lo que hay aquí, menos de ese árbol. Cuando la serpiente, el diablo, fue a tentar a Adán y a Eva, pasa lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. La serpiente era el animal más astuto que el Señor había puesto en la tierra. Cierto día a la mujer le preguntó, ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. ¿Está bien la mujer hasta ahí? Sí. Versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo a la instrucción que Dios le dio a Adán? Sí. Pero sigue diciendo la mujer, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Yo le hago una pregunta. ¿Dios dijo que no podían tocar el fruto? ¿Dónde Dios le dijo eso? Eso se llama conocimiento comunicado. Dios nunca dijo eso. Dios le dijo eso, no pueden comer. Y ella le metió el pedacito de no deben tocarlo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando el conocimiento, sí, adulterio, sí, pecado. Fornicación, sí, pecado. Idolatría, sí, pecado. Orgullo, sí, pecado. Y repetimos, sí. Usted repitió. Y cuando el conocimiento es comunicado, solamente es conocimiento en la mente. Y el conocimiento en la mente es un conocimiento muerto. El conocimiento en la mente te lleva al legalismo. No hay corazón en la palabra. ¿Y sabe cuál es la puerta del pecado predilecta? El pecado le encanta el legalismo, porque el legalismo solo vive por la ley. ¿Y usted por qué no toma? Porque la Biblia dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Sí, la Biblia dice eso, pero ya bajó a tu corazón. ¿Sabe? Yo tenía una desconexión entre el cerebro y el corazón. Y por eso cuando a mí me decían, ¿qué es pecado? ¿Cuántas cervezas? Es la pregunta de muchos. ¿Cuántas cervezas es pecado? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? Yo siempre respondo, bueno, no sé, depende de tu capacidad. Puede ser media botella de aguardiente, una botella de whisky, yo no sé. Conocimiento que es transmitido, comunicado. Pero cuando hay revelación, cuando Dios trajo revelación de que pasó de mi mente a mi corazón, yo entendí que no era ni siquiera una. El tema no es cantidad. El tema es no hacer cosas que le puedan ser de ocasión de caer a otro. Si mi hijo el día de mañana va a caer porque yo me tomo una cerveza, pues no me la tomo. Porque yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios. Eso es revelación, no comunicación. El legalismo que hace, yo no me puedo acostar con mi novia. Pero la voluntad falla, mi hermano. Y en algún momento vas a caer. Pero cuando hay revelación del por qué no debes hacer las cosas, tú tienes convicción. Y la convicción trae principios a tu vida. Y empiezas a vivir por principios. Esa es la diferencia. Pablo dijo en 1 Corintios 15:56 que la ley, vivir por la ley, por el legalismo, le da poder al pecado. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley, el legalismo, tratar de vivir la vida, porque sí, la Biblia lo dice, pero no lo he entendido, no me ha sido revelado, le da poder al pecado. ¿Cuándo adquiere poder el pecado? Cuando yo trato de vivir como un legalista. Si yo voy a la iglesia y hago esto. Le aseguro que cuando la voluntad le falle, usted va a fallar. Cuarta razón. Creer que hay cosas buenas fuera de la provisión de Dios. Creer que hay cosas buenas lejos de Dios. El enemigo es especialista en ponernos cosas que aparentemente son buenas, pero están fuera de la voluntad de Dios. Y todo, aunque parezca exitoso, si está lejos de Dios, es peligroso y te va a llevar al pecado. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un trabajo y has estado pidiendo o le has dicho, Dios, yo quiero cambiar de trabajo, y te llaman y te ofrecen un trabajo que te ofrece 3 millones de pesos más. ¿Cuántos se cambian de trabajo? Ahora nadie.
Con sinceridad. Ay, sí. Y puede que sea la voluntad de Dios, pero si yo no le pregunto a Dios, si yo no le pido a Él dirección, aunque parezca bueno, puede estar fuera de su voluntad. ¿Sabe cuántas personas se han alejado de Dios por un trabajo? La pregunta es, ¿vamos a cambiar a Dios por dinero? ¿Va a cambiar usted su vida espiritual? El rico insensato estaba ya, ¿no?, contando, uy, ya no caben las cosas, voy a ampliar, voy a tumbar la bodega aquí, voy a ampliar allá. Y entonces, y el hombre estaba pensando en eso. Y llegó el Señor y le dijo, esta noche te vas a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Has pensado alguna vez por tu alma? Y le dijo, necio. Y así somos nosotros a veces. Ay, nos dejamos deslumbrar. Ay, sí, ese es el negocio. Ay, sí, esa es la persona que yo estaba esperando. Le preguntó a Dios. Y después terminamos en unos problemas. ¿Por qué? Porque creemos que hay cosas buenas fuera de la provisión de Dios. Quinta razón, la rebeldía. Si hay alguien que fue rebelde, fue Caín. Caín le ofrece el sacrificio, le ofrece la ofrenda al Señor. Dios le dice, acepto la de Abel, no acepto la tuya. Y inmediatamente Caín se desencajó, se molestó, no le gustó. A ninguno de nosotros nos gusta sacar malas notas. Todos queremos sacar sobresaliente. Cuando a él no le entregaron el examen, le dijeron reprobado, el hombre se sintió ¿qué? Molesto, para que usted lo lleve al contexto de cualquier situación en su vida. Y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te ves así? Así como el papá le dice a uno, o el maestro le dice a uno, o el líder le dice a uno cuando uno lo disciplinan. ¿Por qué te pusiste así? Si es por el bien tuyo, si lo que quiero es que recapacites, que reflexiones. Y el Señor le dice, si haces lo correcto, serás aprobado. Era fácil. Lo que Caín tenía que hacer era reconocer que se había equivocado, que no estudió lo suficiente para el parcial o para el quiz. ¿Qué tenía que hacer? Volver a estudiar la tarea. ¿Cuál era la lección? Que el sacrificio, que la ofrenda que tenía que presentarle al Señor no era de frutas, sino animal. Entonces, para él hubiera sido sencillo ir a donde el hermano y decirle, mira, te cambio 3 papayas, 2 piñas, unas guanábanas, unas guayabas por un cordero. Y voy y se lo presento al Señor y el Señor te hubiera dicho, muy bien, listo. Ya reforzaste la materia, pasaste. Ya entendiste cuál es el principio. Porque Dios lo que quería es que a él le quedara absolutamente claro que la ofrenda que él esperaba era un sacrificio de animal. Eso era lo único que Dios quería, enseñarle. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Enseñarnos. Que a nosotros sus principios nos queden claros. Porque los principios de Dios nos protegen. Pero Caín rehusó someter su voluntad y persistió en la suya. El Señor le dijo, si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, el pecado está ansioso, el pecado está deseoso de controlarte. Y él se dejó controlar por la envidia, se dejó controlar por los celos, se dejó controlar por la ira. Y entonces terminó asesinando a su propio hermano por rebelde. Mira al de al lado, dígale, no sea rebelde. Pero es que Dios no me ha dicho cuántas cervezas. Y entonces yo me voy a tomar 5 porque con 5 no hay problema. Rebeldía. Yo era un rebelde. Y entonces me estaba tomando la quinta y eso era... rebelde. Pura rebeldía con Dios. Y Dios diciéndome, ya, ¿para qué? ¿Qué beneficio te hace eso? Sí, ¿por qué busca la alegría en eso si yo soy el verdadero gozo? Hasta que lo entendí, dejé de ser ¿qué? Rebelde. Pero así en nuestra vida pasa, muchas cosas, rebelde, rebelde, rebelde. Y finalmente la justificación. Justificación es poner excusas. ¿Por qué lo hiciste? Tú no sabes la mujer que tú me diste. Pero es que con esos papás que tú me diste. Sí, así fue Adán. El Señor le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no sé, pregúntale a la mujer que tú me diste. Porque es que... Y van a donde va. ¿Y tú qué hiciste? No, pregúntale a la serpiente. ¿Para qué creaste la serpiente, Señor? Justificación. ¿Qué pasa cuando yo consiento en pecar? Separación de Dios.
La paga del pecado es muerte. Se deja de cumplir el Salmo 91. ¿A cuánto les gusta el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confío. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando tú sigues ahí como Caín, abrazando la esclavitud del pecado, tú vas a perder la protección de Dios. Ya no estás al abrigo del Altísimo. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? El que tiene manos limpias, el que tiene una vida íntegra y un corazón intachable. No vamos a poder tener la protección de Dios. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Él no permitirá que tu pie resbale, Salmo 121. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Él guardará tu vida desde ahora y para siempre, bendecirá tu salida y tu entrada. No es una bendición contar con la protección de Dios. Él hará que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Pero mi pecado, el abrazar el pecado siendo un hijo de Dios, va a impedir que yo reciba la protección de Dios. Y Dios no quiere que yo deje de tener su protección. Por eso Él va a tratar con mi pecado. ¿Cómo trata Dios con el pecado en su hijo, en uno de sus hijos? 3 cosas hace Dios. Lo primero que va a hacer Dios es traer a tu vida convicción de pecado. Entonces tú vas a vivir como un día yo estaba ahí sentado y hablaban acerca de ciertas cosas y yo decía, como que es conmigo, pero como no sé. Entonces había cosas que pegaban en el corazón y yo decía, sí, eso es conmigo, voy a cambiar. Pero hay otras cosas que yo hacía, no, eso no es conmigo porque eso es amor. Y yo la amo a ella y ella me ama a mí. Y entonces, no, eso no es así. Pura justificación. Y Dios me dijo, ok, si no funciona el paso número 1, que es convicción de pecado, vamos al paso número 2. Si tú eres reincidente en tu pecado y tu corazón está engañado con ese velo del engaño, pues Dios va a enviar un mensajero profético, como se lo envió a un señor llamado David. O sea, usted empiece a prepararse, que si usted está en ese pecado, Dios va a mandar un mensajero profético. David sabía que estaba en pecado. ¿Por qué lo sé? Porque el Salmo 32 dice, yo encubrí mi pecado, lo encubrí. David sabía que ese día en que él tenía que estar en la guerra y salió a caminar por la azotea del palacio y vio a esa mujer desnuda, ahí pecó. David sabía que cuando la mandó a llamar sabiendo que era casada, ahí pecó. David sabía que cuando tuvo una relación sexual con ella, ahí pecó. David sabía que cuando él trató de ocultar el embarazo de ella echándole la culpa al marido, ahí pecó. Luego, como no pudo, lo mandó a matar y él sabía que ahí pecó. Cuando la mandó a traer a vivir en su casa, él sabía que estaba ¿qué? En pecado. Nosotros como cristianos sabemos cuando estamos en pecado, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, ay otra vez, ay. Y entonces Dios dijo, no puedo hacer que este hombre se pierda, no puedo permitir. Y le envió a un profeta. Y el profeta le dijo, te voy a contar una historia, rey. Había un hombre que tenía una oveja y amaba mucho a esa ovejita. Era lo único que tenía, hasta comía en el plato con ella. En el otro lado había un hombre muy rico, tenía muchas ovejas. Un día llegó un invitado a la casa del hombre que tenía muchas ovejas y el hombre, en vez de coger una oveja de las de él, fue a la casa del hombre pobre, le quitó su ovejita y la mató y le hizo un sancocho trifásico al invitado. ¿Qué dijo David? Ese hombre merece morir. Y Natán le dijo, pues qué pena, ese hombre eres tú, un profeta. Yo tuve mi profeta en mi momento. Pero a ver, mijo, revisemos su historia. Sí, pastora. ¿Usted diezma? Sí, pastora. ¿Usted va a la iglesia los domingos? Sí, pastora. ¿Y esto? Sí, pastora. Y entonces, ¿por qué su vida no está bien? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no tiene trabajo? ¿Por qué está endeudado? Si la Biblia dice que si uno obedece le irá bien en todo, ¿por qué tú no estás en bendición? ¿Qué hay en tu vida? Yo no sé. Vamos a orar. Mire, el Señor desnudó mi alma delante de esa mujer. Y ella me decía, el Señor me muestra esto, mijo. ¿Será?
así nos va a pasar porque Dios nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero si tú no aceptas el paso 2 de Dios, va a ir al paso número 3, y es el juicio. El juicio es cuando Dios quita su protección, como ese hombre de 1 Corintios capítulo 5 que se estaba acostando con la mamá de su papá, con la esposa de su papá. Pablo dijo, quítenle la cobertura, entréguenlo al diablo. Ahora, cuando Pablo dijo entréguenlo al diablo, lo que estaba diciendo es literalmente la protección que tenía la iglesia sobre él, ese manto de protección, hay que removerlo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando yo sigo pecando? Dios me ha hablado con un profeta, Dios me ha hablado a través de su palabra y yo me hago el loco. Me va a quitar su protección para llamar mi atención. Usted ha visto que hay gente que sigue en pecado y está enferma. Ay, yo no sé por qué estoy tan enfermo. Yo sí sé. Y entonces no prospero, no avanzo. Como yo. 18 meses sin trabajo porque encubría mi pecado. Encubría mi pecado y Dios me dijo, estás encubriendo tu pecado, expónlo a la luz y sé libre. Y es lo que Dios quiere de ti hoy, que expongas tu pecado y seas libre, que lo abandones, que no sigas en esa práctica, en esa conducta perversa, destructiva. No abraces más el pecado. Tú no fuiste llamado a ser esclavo, fuiste llamado a ser ¿qué? Hijo. ¿Y los hijos son qué? Libres. Tú sí puedes ser libre porque Cristo te hizo verdaderamente libre. ¿Qué clase de iglesia es la que Él está buscando? Pura, sin mancha, sin arruga. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Yo hoy cumplo con hablarle. Y tal vez usted dirá, pero preciso, yo te dije que hoy no viniéramos a la iglesia, yo te lo dije. Pero hoy, mejor dentro de 8 días que yo sabía que la pastora no iba a predicar hoy, sabía. Pero ya se te habló. El Espíritu Santo quería que tú lo oyeras. Y ya no puedes decirle, ay Señor, yo no sabía, ya usted sabe. Sí podemos ser libres. Dios hace su parte y Dios espera que yo haga la mía. ¿Cuál es la mía? Sencilla, expóngalo y apártese. ¿Se acuerda David? No quería confesarlo, lo oculté, me iba consumiendo, pero un día lo confesé, me aparté y alcancé misericordia. Y eso es lo que Dios quiere de ti hoy, que tú lo confieses, que tú te apartes y Él te va a derramar sobre tu vida ¿qué? Misericordia. Y termino con el ejemplo de David. ¿Se acuerda David? Dios es experto en recomponer las sendas. Y sí, Dios lo perdonó, pero quedaron consecuencias. Ahora, la sanidad, digamos, familiar vino a través de Salomón. ¿Recuerda usted que ese hijo que concibieron Betsabé y David fue un hijo que murió? Y más adelante Dios le regaló a Salomón, hubo una restauración, pero quedó una consecuencia. Y el Señor le dijo, nunca se apartará de tu familia la espada. Y Dios quiere evitarte eso. Dios quiere que tú accedas al paso 1, es el mejor. Que el Espíritu Santo venga y te hable hoy y te diga, sí, soy un rebelde, sí Señor. Señor, sí, estoy viendo pornografía, ayúdame, necesito ser libre. Sí Señor, estoy haciendo negocios que no son muy buenos, ayúdame. Eso es lo que Dios espera. No esperemos a que Dios tenga que usar el 2 o el 3, a Él no le agrada, pero el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Amén. Entonces le voy a invitar a que usted reflexione ahí un momento. Y escuchemos la voz del Espíritu Santo en esta tarde ya. Porque Él nos quiere convencer de pecado. Porque Él quiere que no sigamos pisoteando la sangre de Jesús. Señor, hoy te pedimos perdón por todos los pecados que se han cometido en este lugar, representados por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos porque no hemos sido estandartes de tu gran nombre. Perdónanos hoy porque hemos minimizado el concepto de pecado, porque lo hemos limitado solamente a cosas malas, negativas. Pero se nos ha olvidado que es desobedecerte a ti. Perdónanos, Señor, porque hemos confiado en nuestra
en nuestra propia rectitud, y eso se llama orgullo y confianza en sí mismo. Y entonces ese espíritu de engaño nos ha abrazado y nos ha hecho creer que todo está bien, cuando en realidad tú necesitas trabajar muchas cosas en nuestra vida. Te pedimos perdón en esta mañana en el nombre de Jesús, porque seguimos viviendo por conocimiento comunicado y no revelado, porque le hemos abierto la puerta al legalismo, y el legalismo le ha abierto la puerta al pecado en nuestra vida, porque tratamos de vivir siguiendo reglas humanas impuestas por nosotros mismos, pero no seguimos tus reglas, tu palabra revelada, Señor. Perdónanos hoy, porque hemos creído que hay provisión fuera de ti, Señor, porque le hemos puesto nuestra mirada a las cosas que están lejos de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra rebeldía, porque tú nos has hablado una y otra vez y nosotros persistimos, insistimos en nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, porque no hemos querido reconocer nuestros errores, confesarlo y apartarnos, porque hemos llenado nuestra boca de justificación. Hay muchas excusas. La excusa predilecta de todos nosotros, o de muchos de nosotros, es que estamos en el proceso, porque termino haciendo lo que no quiero y se me olvida que tú dijiste hay una guerra dentro de ustedes. Señor, hoy yo te pido perdón y me levanto en el nombre de Jesús a hacerle la guerra a ese poder que está dentro de mí. En el nombre de Jesús yo renuncio hoy a seguir viviendo como un siervo, renuncio a seguir viviendo como un esclavo en el nombre de Jesús. Renuncio en esta mañana a abrazar el pecado que está ahí a la puerta llamando, insistiendo y que quiere dominarme. Yo renuncio a ese pecado y usted póngale nombre a ese pecado. Dígale: Señor, yo no quiero más este pecado en mi vida. Dios te está dando la oportunidad hoy de que por convicción tú sueltes ese pecado. Puede ser orgullo, vanagloria, mundanalidad, infidelidad, adulterio, lo que sea. Suéltalo, exponlo a la luz. Dile: Señor, yo hoy en libertad expongo esta área en tinieblas en mi vida. Yo lo expongo hoy en el nombre de Jesús. Porque donde hay luz no prevalece la oscuridad. Y si has sido reincidente, escucha la voz del profeta que te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Y oro en el nombre de Jesús para que tengas la misma actitud de David, no la de Saúl, la de David, que dijo: yo soy ese hombre, yo he pecado contra Dios, te pido perdón, Señor. Sí, llevo años, meses, días, semanas ocultando el pecado, pero hoy lo expongo porque quiero alcanzar tu misericordia, Señor. Yo quiero alcanzar tu misericordia. Señor, y si tienes que entrar al juicio, entra al juicio hoy. Entra al juicio con aquellos que no te han querido escuchar, porque tú, antes de salvar el cuerpo, quieres salvar su espíritu, su alma. Convéncelos, redárgúyelos, Espíritu de Dios. Convéncenos a todos. Y le voy a animar a que usted ponga su mano en el corazón, porque aquí es donde tiene que reinar Jesús. Su reino tiene que establecerse es aquí, no en otro lugar. Y tú le vas a decir: venga aquí,